Seguimos en esta tertulia del lunes 25 de marzo de 2024. Estamos con David Uriarte, Daniel Superviel, Santiago Soto y Victoria Pasquet. Ya que estamos en el comienzo de esta Semana Santa o de turismo, les propongo un tema que tiene que ver con la religión y cómo se la vive en nuestro país a nivel público. Un relevamiento realizado por el diario El Observador encontró que entre los parlamentarios uruguayos, 46% se identifica como católicos, casi 10 puntos porcentuales por encima de lo que es el promedio a nivel nacional. A ese 46% de legisladores católicos se suma otro 7% que se considera también cristiano y 3% más que profesan otra religión. Mientras tanto, 43% respondieron que no tienen ninguna religión, una cifra un poco por debajo del promedio de ateos o agnósticos del país. Si se hace la división por partido, en el Frente Amplio la gran mayoría no profesa religión, el 68%, mientras que la situación inversa se da en el Partido Nacional y en Cabildo Abierto. Allí, 73% de los parlamentarios blancos se reconoce católicos y 67% en el caso de los cabildantes. Entre los colorados la división es casi de mitad y mitad. 47% no profesa ninguna religión. A ver, a partir de estas cifras, Victoria, por ejemplo, tú proponías esta discusión, te parecía interesante y más capaz que en esta fecha, ¿no? Arrancamos contigo entonces. No puedo con mi condición. Como ballista, ese tema siempre me parece muy interesante. Creo que quizás a veces, como cuando ocurren eventos puntuales relacionados con esto, genera como cierto, por lo menos en algunos sectores, creo que a muchos igual les interesa también, pero genera cierto hastío, quizás en principios de Semana de Turismo o Semana Santa, como le llaman algunos, el tema quizás despierte un poquito más de interés. Yo, como primera intervención, me había planteado como, bueno, ¿por qué este tema es tan importante para nuestro país? Pues fue muy protagonista de las discusiones que estaban teniendo lugar cuando este país se consolidaba, que empezaron en 1861, fue como la primera gran discusión porque se planteó la secularización de los cementerios, y después cuando en 1877 se seculariza la educación pública, y acá Varela tuvo una enorme resistencia y había debates como muy enfurecidos con este tema. Estaba, por ejemplo, entre otros, Jacinto Vera y Mariano Soler, que Mariano Soler decía, por ejemplo, que esto de hacer la educación laica y mixta iba a generar que las escuelas se convirtieran en los arenes de la República, o sea, así de encendido era el debate, que después se continuó por muchos años más porque, bueno, el registro civil pasó a estar en manos del Estado y no de la Iglesia, también por ahí fines del siglo XIX. El matrimonio civil pasó a ser obligatorio para el que quería que contraer matrimonio, obviamente, que se podía casar por iglesia, por supuesto, pero después del matrimonio civil, eso sigue vigente hasta nuestros días. Y bueno, después con todo lo que tuvo que ver con lo que por aquella época se llamaba la emancipación de la mujer, ¿no? Ya antes, en 1907, se había aprobado el divorcio por mutuo consentimiento, que generó muchísimo debate, sobre todo entre filas en ese momento blancas y coloradas. Bueno, y después por sola voluntad de la mujer, que se cambió recién en Uruguay en el 2013 con la ley de matrimonio igualitario, que ahora se puede por la voluntad de cualquiera de los cónyuges. Pero también había, como lo religioso estaba metido con lo que tenía que ver con la instrucción de las mujeres, cuando se discutía en 1912 sobre la creación de la Universidad de la Mujer, y por supuesto con el voto. Esas visiones sobre el rol de la mujer en la sociedad tenían mucho que ver con posturas religiosas, por más de que hoy vemos que si bien hay muchas correlaciones entre las posturas políticas y las posturas religiosas, ya no es tan lineal y tenemos de todo en muchos lados, ¿no? Pero bueno, estos temas siguen siendo como, bueno, y me olvidé de decir, esto que tenemos ahora, que ahora es muy vigente en esta discusión,
que en 1919 fue que se secularizaron los feriados, el único país del mundo, ¿no?, que le dice Semana de Turismo a la Semana Santa de los cristianos y bueno, y todas las otras fechas como el Día de la Familia, el Día de las Playas, que ya sabemos. Pero se siguen cruzando, creo que la religión se sigue cruzando en los debates políticos hoy por hoy, lo vemos cada tanto, quizá no es manifiesto, pero en algunos temas sí, como cuando discutimos hace pocos años el matrimonio igualitario, el aborto, la educación sexual. Los 8 de marzo se reedita un poco esta discusión con lo que pasa en algunas manifestaciones públicas con las iglesias y ahora bien vigente con el tema de la eutanasia. Entonces, creo, ya para una segunda intervención, me parece que está interesante ver cómo en Uruguay tenemos instalado que el Estado y la religión son cosas separadas, pero en algunos debates se sigue colando y como está eso tan instalado, es de forma a veces no tan transparente o no tan explícita. Interesante ese punto que plantea Victoria. ¿Los demás cómo lo ven? Primero, ¿qué rol le juega la religión en la política? Y después, si ven esto que dice ella, ¿no? De que, bueno, como tenemos un peso importante con la secularización, digamos, bueno, que se cuele lo religioso de esta otra manera, ¿no? Solapadamente, como dices. Daniel, dale. Bueno, nada, hoy Emiliano arrancó explicando Semana de Turismo y aclaró Semana Santa. Victoria acaba de hacer lo mismo, Semana de Turismo y o Semana Santa, ¿no? Yo creo que una de las grandes virtudes del Uruguay es que se ha separado la Iglesia del Estado. Creo que es un logro que debemos estar orgullosos todos los uruguayos, incluso los que profesamos la fe católica. Yo estoy feliz de que estén separados totalmente y que no tenga absolutamente nada que ver las decisiones de gobierno. Aplaudo eso, lo celebro y digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? La fe es algo que tiene uno adentro, que la profesa como quiere. Y hace poco estuve con un escritor y periodista escocés que se llama John Carlin, que justo escribió esta semana en Clarín y en El País de Madrid, estuvo aquí en Uruguay la semana pasada. Y él destacaba, ¿no?, el espíritu republicano de los uruguayos, la convivencia política, eso de ver a Sanguinetti, a Mujica y a la calle Herrera juntos conversando, diciendo, oh, no hay que pudrirla, hay que tener mecanismos de diálogo, y se lo atribuía en parte al ateísmo, a la separación de la Iglesia y del Estado, que en otros países, al estar mezclado todo, enseguida se adjudican temas morales o de superioridad moral para decir, bueno, porque la fe no tiene nada que ver. Yo ahí tengo muy claro una cosa con la otra. De hecho, en el plebiscito o el referéndum, no me acuerdo, contra el aborto, solo el 8% de la población respaldó abolir el aborto en Uruguay, una ratificación del 92%, se cerró el tema, se discutió, no hay nadie ni siquiera que se le ocurra plantear ese tema, y me parece bien, me parece perfecto que así haya sido. Así que me parece que hay diferentes matices. Una cosa es el Estado laico uruguayo, que está perfecto. Otra cosa es la religiosidad y la religión, que son cosas diferentes, ¿no? A mí me parece perfecto que todo el mundo profese su religión, su religiosidad, que la viva como quiera, pero que eso no incida en lo otro, ¿no? Ahora, también hay que reconocer que vos estás formado por lo que sos. Y si tuviste una educación y tenés fe, bueno, evidentemente podés escuchar o no al Vaticano lo que diga, hacerle caso o no hacerle caso, ¿no? Ahí está la libertad de cada cristiano de decidir a quién le hace caso. Pero en definitiva me parece buenísimo que haya religiosidad en los parlamentarios y que esté separado del Estado de la religión en Uruguay. O sea, las dos cosas me parecen bien. ¿Los demás? Bueno, yo coincido un poco con lo que decía Daniel. O sea, yo creo que estoy orgulloso creo que la singularidad del Uruguay en América Latina es justamente haber separado la Iglesia del Estado, pero sobre todo el laicismo del Estado. Porque no solo lo separó, digamos, lo separó a todos los niveles, ¿no? Hay que recordar la vieja discusión que tuvieron los gallistas, inclusive con Rodó, que Rodó quería mantener el crucifijo dentro de los hospitales como símbolo de la misericordia, y los gallistas ya hay que eliminarlo porque un judío no tiene por qué tener un crucifijo. Y yo particularmente, que soy hijo de la educación pública, me siento realmente orgulloso de eso, ¿no? De haber tenido una formación nacional totalmente ajena a la religiosa. Y que además eso no me generó, en mi familia, mi padre era un ateo militante y mi madre una militante católica. Eso me generó bastante Dios cuando chico, pero también me generó una situación de tolerancia. Miro, inclusive yo comparto los valores cristianos, los comparto, pero no creo y además no tengo fe, y además considero que
en realidad los dogmas son un problema para el desarrollo de la sociedad. Por más que reconozco que la gente precisa, mucha gente precisa, tener, como dicen habitualmente, algo en que creer. Bueno, está bien. Ahora, yo creo que es muy importante, ahora, es innegable que la Iglesia, las religiones están dentro de la sociedad, son los fenómenos de la sociedad, y entonces dentro de eso, obviamente, la sociedad tiene religiosos y no religiosos, ateos, etcétera, y las distintas religiones, y eso va a tener su influencia en la política, y va a tener su influencia en las decisiones, en las leyes, y van a tener el impacto moral que esas personas le impongan. Lo bueno es cuando está separada la Iglesia del Estado, que en realidad la influencia religiosa no es, digamos, es una influencia externa y no una influencia reglada, como es, por ejemplo, en los países que son confesionales, donde eso es obligatorio. ¿Y no lo ves por esto que decía Victoria, de si no, al final no se termina solapando, digamos, o haciendo pasar dentro de cuestiones religiosas dentro de la... Es imposible que eso no pase en la medida en que, digamos, las religiones están dentro de la sociedad, o sea, van a tener sus representantes en el Parlamento y siempre van a estar planteando, inclusive lo que decía Daniel, bueno, pero estaba claro que todavía hay muchos sectores dentro del Parlamento que por razones religiosas están en contra y quisieran derogar o quisieran eliminar la posibilidad del aborto legal. Uh-huh. Y por supuesto, yo he tenido grandes discusiones con respecto al tema de la eutanasia. Pero bueno, eso es parte de la sociedad. Una cosa es que demos esa discusión en la democracia y otra cosa es que esté reglada e inclusive que esté financiada por el Estado, como lo estaba, por ejemplo, en Chile o en Argentina, que hasta la Virgen cobraba un dinero como patrona del ejército, cosas por el estilo. O sea, me tocó ver en Perú que la empresa de aguas tenía su propio santo. Y son de esas situaciones donde esa mezcla que está institucionalizada, después que se exprese en las discusiones, eso es natural. Yo, por supuesto, estoy del lado de los que se oponen a la influencia religiosa dentro de los... Pero es una situación que es lógica, o sea, en la medida en que digamos, el Parlamento tiene que ser la expresión de toda la sociedad, y bueno, y ahí hay grupos religiosos que pesan. Santiago. Lo complicado a veces es los fanatismos religiosos, que eso es lo grave, ¿no? Y eso es lo que muchas veces uno percibe en la sociedad, que está, digamos, una cosa es la adhesión religiosa y otra es el fanatismo que se niega a aceptar ninguna otra posibilidad. Y eso un poco era lo que Daniel decía, que afortunadamente en el Uruguay eso no ha primado, salvo en algunos muy pocos sectores, pero creo que en algunos países, y a mí me preocupa, por ejemplo, en Brasil, algunas sectas religiosas que son fanáticas, únicamente, y que pretenden influir en forma fanática dentro de la política. ¿Santiago? Y mirá, yo pensaba mientras escuchaba a Victoria que planteaba, antes como mi sensación cuando pensaba en el proceso de secularización del Estado, en el vallismo, decía, qué adelantado, ¿no? Cuando lo leía en la escuela era, qué adelantados eran estos tipos. Y después más grande también, qué adelantados. Ahora, yo creo que no eran adelantados, sino que eran de otro planeta. Porque no es que esto va para adelante, no es que esto va para adelante, digamos. O sea, acabamos de ver los atentados del Estado Islámico en Rusia, vemos grupos fanáticos que quieren en Estados Unidos que casi que la Biblia sea fuente de derecho. O sea, no es que el mundo iba para donde, que ellos vieron que el mundo iba para donde ellos estaban planteando hace más de 100 años y lo plantearon como de forma adelantada, sino que realmente estaban fuera de concurso, digamos. Yo creo que es una de las principales virtudes que tuvo el Uruguay y que obviamente tuvo condiciones para hacer eso, ¿no? Porque también seculariza quien puede, no solo quien quiere, ¿no? Dentro del mundo colonial, digamos, fue una colonia mucho más tardía, con un peso de la iglesia mucho más débil, en otra etapa de la iglesia respecto a otros países de América Latina, con un peso de la evangelización de las poblaciones nativas completamente distinto que en otros lados. O sea,
hay un conjunto de factores que también le permitieron a esa gente hacerlo, pero incluso matizado por todos esos contextos, para mí fue algo digamos, totalmente, no fuera de época, sino fuera de lo que habitualmente vemos en el mundo que ha sido el rol de la religiosidad en los temas de Estado que tan mal hace a la política y al mundo en general. Y yo, nada más para matizar, y algo decía David ahí que citaba la experiencia de los brasileños, yo creo que hoy quizá... A ver, yo veo con preocupación algunas cosas, ¿no? Que van con uniformes militares a misa, que hay... O sea, todas esas cosas las veo y las veo con preocupación, no me gustan, me rechinan. Alguna autoridad que investiga en su cargo habla de la Semana Santa, cosas que no me gustan. Pero si pienso los principales riesgos, me parece, de la influencia de la religiosidad en la política, lo veo más... Que hoy en el Uruguay, si están más de abajo para arriba, y en particular en algunos lugares a nivel territorial, y si uno piensa en la frontera con Brasil, donde Uruguay se empieza a parecer más a Brasil, incluso la política también se empieza a parecer más a Brasil, o en lados o en el litoral norte del Uruguay, o en algunas zonas periféricas de la zona metropolitana de Montevideo y Canelones, la presencia de la religiosidad, de cierta forma de la religiosidad de ciertas organizaciones de algunas iglesias, donde hay un control mucho mayor sobre la vida de las personas y una influencia deliberada sobre la política y sobre las opiniones políticas de la gente. Yo creo que de ahí después aparecen algunos políticos que quieren ir de ahí construyendo su agenda política. Hay algunos de ellos que están en el Parlamento, que son de los que están relevados ahí en esa encuesta del Observador, que por ahora son relativamente pocos, pero creo yo que es el fenómeno que a mí me da mayor preocupación respecto digamos, el resurgimiento de ciertas visiones más digamos, de influencia más profunda de la religiosidad en los temas de organización política, que insisto, hoy por hoy no son masivos, no es como en Brasil, que hay una bancada, que hay, ¿no? Que Sí, claro. ponen leyes, sacan presidentes, requieren, ¿no? Ponen diputados, ponen senadores, o sea, realmente tienen un nivel de organización de ese tamaño. No tienen ese tamaño en el Uruguay, pero no son menores, y en algunos lugares se pasa por ellas para poder obtener lugares de representación, y yo creo que eso es un riesgo donde se mezclan además otras cosas más vinculadas a estas cuestiones que pasan, porque no pasan en lugares particularmente vulnerables de territorios con situaciones de vulnerabilidad en la población, entonces hay también cierta manipulación de algunas cosas, o sea, realmente creo que ahí hay un factor de preocupación mayor que en otros. Daniel, ¿vos querías decir algo respecto a esto que estaba Dos señalando cosas, Santiago? y que lo que coincido con lo que dice Santiago, también a mí me preocupa eso, esa subutilización, ¿no? de la religión que abarca a todos los partidos también, no es un tema de un partido o de otro. Y después nada, destacar la sabiduría del constituyente, ¿no? Artículo 5, todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay, el Estado no tiene religión alguna, ¿no? O sea, como que también, por un lado separa, por otro lado dice, vos, cada uno haga lo que quiera con su fe o su no fe o su ateísmo, ¿no? Eso me parece que habla bien de nuestro país, ¿no? No más allá aún, el 5, el Estado no sostiene religión Sí. alguna. Bueno, Lo cual- yo no soy constitucionalista, pero sí, me lo acordaba más o menos. Yo tampoco, no me adjudicaría eso, pero me acuerdo mucho de ese artículo, de leerlo muchas veces, porque bueno, eso tiene como trascendencias, una trascendencia aún mayor que no tener religiones. Es lo que sostiene toda la teoría de la neutralidad religiosa, que se ha llamado también laicidad negativa, para contraponerle a la laicidad positiva, pero es lo que hace que, bueno, en una interpretación que sostienen muchos constitucionalistas, también están de los que sostienen la opuesta, que digamos que quiere decir que todo lo de ceder un predio del Estado para poner monumentos religiosos no se podría hacer, porque si cedes para uno tenés que ceder para todos, y entonces después terminás en que, bueno, cada religión tiene que tener una parte cedida por el Estado para que la gente pueda profesar ahí. Que no quiere decir que la fe tenga que ser una cuestión meramente privada, ¿no? Eso es cuando pasamos al jacobinismo, de esto de sostener que, bueno, que la religión no es solamente para el plano de la intimidad absoluta, pero
Eso no, por supuesto, está muy bien que todas las religiones puedan expresarse públicamente, pero el Estado se retrae, se abstiene y con eso no tiene absolutamente nada que ver. No, yo también quería decir que a mí esta nota me pareció interesante por tres cosas. Primero porque dice que la religión está sobre representada en el Parlamento. Y me parece curioso, en virtud de que muchas veces escuchamos como, ¿no? que sobre todo esto viene de la Iglesia Católica, como de cómo ha perdido el peso, y seguramente es verdad que su influencia cultural sea menor, pero bueno, vemos como en las élites hay 10 puntos por encima del promedio de personas que en su mayoría profesaban la fe católica, algunos cristiana, no católica, y otros, una minoría muy menor, otros. Después me pareció interesante que había muchos legisladores, no muchos, perdón, pero algunos que no quisieron responder porque se manifestaron en contra de esta encuesta, lo cual me pareció llamativo, ¿no? Quizás, no sé, haya que explorar, a ver que hay, Uruguay quizás haya avanzado hacia cierto estigma, o sea, ¿por qué algunos legisladores no querrían decir si son de alguna religión o de otra? Son la minoría, pero igual me pareció un dato curioso. Y tercero, por esto que decía en la exposición anterior, para mí hay algo muy positivo en el hecho de que en Uruguay todos tengamos incorporados que la religión y el Estado son asuntos separados. Y entonces creo, por un lado me pasa que me parece como de mucha altura que haya algunos políticos que, si bien están en contra de ciertas cuestiones por temas religiosos, como por ejemplo la eutanasia, tengan la suficiente, ¿cómo puedo decir? Como me voy a inclinar a decir caballerosidad, pero no me gusta esa palabra por razones obvias, pero bueno, nobleza de no introducir la cuestión religiosa en la discusión, porque de alguna manera entienden que para hablarle a la sociedad uruguaya en su conjunto, que todos profesan distinta fe, esos argumentos no son demasiado válidos. Pero por otra parte, así como le veo esto positivo, también me pasa que veo que hay unas volteretas argumentales gigantes para estar en contra de algunos temas o a favor de otros, que en realidad el trasfondo es religioso. Y a veces me pregunto si no sería mejor si eso se transparentara, por un tema de que fuera más diáfano la discusión. A ver, Nada, yo También. quería- Perdón, estaba primero, Daniel. No, breve, no. Recordar, volviendo a la gran discusión donde los temas que tú estás planteando, que creo que estuvieron arriba de la mesa, del aborto, Tabaré Vázquez, la calle Pou, Pedro Bordaberry, que entonces era el líder del Partido Colorado, la Rañada, todos estaban en contra. O sea, esto por eso te digo, trasciende los partidos, después, bueno, se votó, después, bueno, se ratificó con Mujica, y Vázquez no la vetó y se respetó el coso popular. Entonces me parece bien interesante lo que estás planteando, o sea, cómo en determinado momento la pulseada, por suerte, la gana la República, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es inevitable y es que, porque también a la religión no es ajena a la política y la infiltra en la política. Es decir, no todos los pensamientos religiosos son igual. La Iglesia Católica es el mejor ejemplo de eso, en donde has tenido históricamente, por ejemplo, la rebelión de los cristeros o en Brasil, que eran absolutamente conservadores, y después has tenido un Camilo Torres, ¿no? O has tenido a Fray Beto, o has tenido a distintos, bueno, todo lo que fue la iglesia, digamos, de Puebla. Bueno, en El Salvador, ¿no? De Puebla o en El Salvador. Y bueno, y también la evolución inclusive de los papas. Hay que ver lo que han sido las propuestas del actual papa en relación a lo que es la propuesta de los otros papas. O sea que, sin duda, también hay una interrelación recíproca. O sea, a mí lo que más me preocupa es el fanatismo, que en general es un fanatismo conservador, que era un poco lo que estaba planteando Santiago. Y eso no es solo con la religión católica, sino hay especies de las sectas que pueden tomar definiciones cristianas, pero que están muy lejos de la lógica. Y también, por supuesto, lo estamos viviendo con respecto al fanatismo, porque hoy estaba escuchando justamente en perspectiva, ¿no? Que cuando Germán Ganá decía, a ver, hay 1.000 millones de musulmanes en el mundo y no todos son fanáticos religiosos, sino todos están para hacer los atentados terroristas. Pero están. Entonces, es muy difícil, digamos, es imposible evitar que las religiones
digamos, de alguna forma estén presentes en el sistema político. Creo que además sería nocivo que no lo estén, porque lo van a estar de otra forma. Y por el otro lado, también las religiones son afectadas por los cambios y las condiciones políticas. Mira, Eduardo desde la audiencia dice: apoyo la afirmación de Daoís, que considera la religión como problema porque la persona adopta un dogma. Y eso implica suspender la razón, que es uno de los valores mayores de la condición humana. Y eso, un problema especialmente entre los políticos, dice. ¿Estás de acuerdo con esta síntesis? Sí, yo justamente no por toda eso religión anula la razón. Yo porque me implica generar una religión que sea un dogma. Digo, tenés que adoptar, tenés que aceptar verdades, y de alguna forma había creo que era Bertolt Brecht que decía, bueno, si no sabes si Dios no existe, y tú decís, bueno, si Dios no existiera, si Dios existiera, tú actuarías distinto. Si la respuesta es sí, entonces preciso un Dios. Si la respuesta es no, pero bueno. Pero no, nada. Daniel discrepa. No creo, yo no discrepo con lo que dice el oyente, que la religión anula la razón. No, esa es una interpretación para mí muy, muy elemental de la fe religiosa. Discrepo con esa presión, totalmente. Santiago, ¿te quedó algo? Bueno, o al menos depende, no, estaba pensando, me dejó pensando el oyente con el comentario. A los fanáticos puede ser, pero Exacto, hay muchos fanáticos. Partiendo de la base que soy una persona aparte muy poco religiosa, entonces estaba tratando de analizar a las personas que tengo a mi alrededor que tienen una fe religiosa, y no necesariamente todos aceptan un dogma como tal. Sí, igual, digamos, si uno mira la historia de la humanidad, en general las religiones, y esto incluye, digamos, al momento actual en el que vivimos, sí, las religiones han tenido muchas veces un rol muy, digamos, muy negativo en justamente en cristalizar algunas ideas que permiten la dominación o, digamos, otras, o que anulan de alguna manera la razón, pero creo que de ahí a generalizarlo de que toda religión anula, entre otras cosas, está el libre albedrío, que es la capacidad justamente de tomar tus decisiones y de equivocar en tu propio camino, por decirlo de alguna manera, incluso buscando a Dios. No, insisto, sin ser una persona muy religiosa, me dejó pensando el oyente. Está bien, uno puede decir, en muchos casos puede pasar de esa manera, pero bueno, me imagino que la idea era provocar también un poco con esa... Totalmente, pero ahí no, y también creo que decía, ahí coincidía en el punto de Daoís de cuando se lleva al extremo, ¿no? Cuando del fanático, el dogmatismo total, a eso iba, me parece, ¿no? Pero lo traje porque me parecía que era polémico, justamente. Claro, y ahí volvemos a ver, o sea, en nombre de Dios, cualquier Dios, se han cometido los horrores más grandes de la historia de la humanidad, en nombre de Dios, pero, o sea, ¿es la religión o es la manipulación de los hombres de la religión para llevar los rebaños para allá o para allá y cometer atrocidades? Por eso es bien complejo, la verdad que es bien complejo, y volvamos al principio. Mira, si será complejo, miren esto. Si será complejo que Noel dice, muchas ideologías políticas implican un dogma, no solo la religión. Estamos hablando de religión. Pero también, sin duda que hay puede estar dogmático. Hay interpretaciones que consideran la ideología política sin dogma. Sí, eso no se duda. Pero en este caso estamos hablando de religión. Pero igual retomando, creo que cierra de alguna manera con un poco lo que estábamos hablando. Para mí resalta la importancia del César, lo que es del César, ¿no? La religión, la política, cuando las mezclamos, creo que ahí los dogmas se hacen más fuertes. Daniel Superviel, Santiago Soto, Daoís Uriarte, Victoria Pasquet, gracias, gracias a los 4. Les mandamos un abrazo grande y nos reencontramos próximamente. Un abrazo para todos. Chao, nos vemos. Que sigan disfrutando los que andan por afuera y de vacaciones, y suerte con los mosquitos entonces. Gracias.